Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, de nuevos ataques en el Mar Rojo, la OTAN cada vez más preocupada, hablando también sobre algunos socios que piensan que el envío de cazas a Kiev ha sido ilegal. Enseguida les contamos esto y miramos también a la última hora en torno a Rusia. Enseguida les contamos que se retira después de bastante tiempo de la zona de Karabaj. Empezamos mirando al Mar Rojo, apuntamos a nuevos ataques. La empresa de seguridad británica Embry ha informado de un ataque a un barco mercante en el Mar Rojo, aproximadamente a 67 millas náuticas al suroeste del puerto de Hodeida, en Yemen. El barco se alineaba con el perfil del objetivo T en el momento del incidente, es lo que dice Embry en una nota de aviso. Un barco mercante que informó de un incidente en el Mar Rojo este miércoles fue golpeado por una pequeña embarcación, según dijo United Kingdom Maritime Trade Operations. El barco sufrió daños en lo que parecía ser un ataque deliberado, es lo que apuntan dos fuentes marítimas bajo condición de anonimato, agregando que la sala de máquinas fue alcanzada. El incidente tuvo lugar aproximadamente a 67 millas náuticas al suroeste del puerto de Hodeida, en Yemen, según afirma la firma de seguridad británica Embry. Pendientes también de Francia, Emmanuel Macron afirmó estar dispuesto a debatir con Marine Le Pen antes de las elecciones europeas. El jefe de Estado cree que ella no acudió a la reunión y que en las condiciones que ha fijado, es decir, la dimisión del presidente, este último rechaza el debate. ¿Quiere debatir? Pero no. También ha hablado sobre la hipótesis de su dimisión. El jefe de Estado francés ha querido retorcerle el cuello a este pato que nunca existió, es lo que califica, diciendo que esta posibilidad es absurda. En cuanto a su participación en la campaña electoral legislativa, Emmanuel Macron asegura que no tiene intención de hacer más campaña que la que hizo en 2017 y 2022 y dejar esta tarea a Gabriel Attal, el primer ministro, con los líderes de la mayoría, que dice que están ahí a su lado. Miramos también a la OTAN. Los países miembros de la OTAN deben prepararse para un escenario de guerra prolongada con Rusia, aumentando su gasto en defensa y reforzando sus capacidades industriales, es lo que sugiere un nuevo informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. El informe, titulado ¿Está la OTAN preparada para la guerra?, fue publicado este martes por el think tank y evalúa los esfuerzos que ha tomado la alianza para reforzar la defensa y la disuasión desde la Cumbre de Madrid 2022. Las conclusiones se presentan un mes antes de la Cumbre de 75 aniversario del bloque militar en Washington. En el documento, los analistas señalaron que en los últimos 2 años los países de la OTAN han hecho progresos significativos en la preparación para un posible conflicto con Moscú. Esto se debe, en gran parte, al consenso adoptado en la Cumbre de Madrid, donde Rusia fue calificada como la principal amenaza para la seguridad. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que el proceso de retirada de las fuerzas de paz rusas del Karabaj de Azerbaiyán, donde estaban estacionados temporalmente después de la Segunda Guerra de Karabaj de 2020, se ha completado, es lo que apunta el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. Dice que el personal, las armas y el equipo del contingente de mantenimiento de la paz abandonaron por completo el territorio de Azerbaiyán. Cabe señalar que en abril el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la retirada del contingente ruso de mantenimiento de la paz de Karabaj. Hajiyev, asistente del presidente de la República de Azerbaiyán y jefe del Departamento de Política Exterior de la Administración Presidencial, ha anunciado que las máximas autoridades de ambos países acordaron la pronta retirada de las fuerzas de paz rusas de Azerbaiyán, según la declaración trilateral firmada el 10 de noviembre de 2020. Apuntaban a que el proceso ya estaba en marcha, con los ministerios de defensa de Azerbaiyán y Rusia coordinando los pasos necesarios. Rusia se retira de Azerbaiyán, se retira de Karabaj, según está confirmando el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. Miramos también a la India. Va a estar representada en la conferencia sobre Ucrania prevista para los días 15 y 16 de junio en Suiza, pero Nueva Delhi aún no ha decidido el nivel de participación. Así lo afirma en una sesión informativa el primer viceministro de Asuntos Exteriores indio, Vinay Quatra. Dice que la India va a participar al nivel apropiado en la conferencia de paz que se va a celebrar en Suiza. Añade que las discusiones sobre este tema están actualmente en curso. Una vez que se decida quién será el representante indio, dice, estaremos encantados de compartir esta información. Anteriormente, el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que India va a representar la voz del sur global en la reunión en Suiza. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo mirando a la actualidad las últimas horas pendientes de Oriente Medio. Las FDI informaron este miércoles que aproximadamente 90 cohetes fueron disparados desde el Líbano hacia el norte de Israel, lo que constituye uno de los mayores bombardeos llevados a cabo por Hezbollah. Se cree que el extenso ataque con cohetes es una represalia del grupo por el asesinato de un alto comandante en un ataque en la noche anterior. Durante el bombardeo, la ciudad de Tiberíades fue atacada por primera vez desde el inicio de la guerra. Las FDI señalaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios de los cohetes, mientras que otros cayeron en varios lugares. Informes anteriores sugirieron que el ataque se llevó a cabo con más de 100 cohetes.
Precisamente las FDI han anunciado este miércoles que un avión de la Fuerza Aérea de Israel eliminó al comandante de la unidad Nasser de Hezbollah, Sami Taleb Abdullah. Según el comunicado publicado en X, la operación se llevó a cabo el martes por la noche como parte de un ataque al centro de mando y control del grupo cerca de Huawei, en el sur del Líbano. La noticia finalmente confirma una información anterior sobre el asesinato del comandante de Hezbollah, al que siguió otro ataque temprano por la mañana con 90 cohetes contra instalaciones israelíes como medida de represalia. Dice Israel que Abdullah fue uno de los comandantes más importantes de Hezbollah en el sur del Líbano, quien planeó, impulsó y llevó a cabo una gran cantidad de ataques terroristas contra civiles israelíes. Añade que 3 agentes terroristas adicionales de Hezbollah también fueron eliminados en el ataque, según agrega el ejército israelí. Ni Hamás ni Israel se han comprometido públicamente hasta la fecha sobre el alto el fuego. Hamás ha dicho este miércoles que su respuesta fue positiva al plan de alto el fuego de Estados Unidos para la guerra de 8 meses en la Franja de Gaza y que abrió un amplio camino para alcanzar un acuerdo, pero las perspectivas eran inciertas, ya que en el grupo palestino ni Israel se han comprometido públicamente a llegar a un acuerdo. Hamás presentó su respuesta formal el martes a una propuesta esbozada por Joe Biden el 31 de mayo. Israel, por su parte, ha dicho que la respuesta equivalía a un rechazo, mientras que un funcionario de Hamás dijo que el grupo palestino simplemente reiteró demandas de larga data que el plan actual no cumple. Egipto y Qatar dijeron que habían recibido la respuesta de Hamás, pero no revelaron el contenido. A primera hora del miércoles, un miembro del buró político de Hamás ha dicho en un comunicado que la respuesta del grupo era responsable, seria y positiva y que abre un amplio camino para un acuerdo. Miramos también al Mar Rojo. La empresa de seguridad británica Embry informa de un ataque a un barco mercante en el Mar Rojo, aproximadamente a 67 millas náuticas al suroeste del puerto de Hodeida, en Yemen. Dice que el barco se alineaba con el perfil del objetivo Houthi en el momento del incidente. Es lo que apunta Embry en una nota de aviso. Un barco mercante que informó de un incidente en el Mar Rojo este miércoles fue golpeado por una pequeña embarcación, según decía United Kingdom Maritime Trade Operations. En concreto, el barco sufrió daños en lo que parecía ser un ataque deliberado, según dijeron 2 fuentes marítimas bajo condición de anonimato, agregando que la sala de máquinas fue alcanzada. El incidente tuvo lugar a unas 67 millas náuticas al suroeste del puerto de Hodeida, en Yemen, según afirma la firma de seguridad británica Embry. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Biden ha aprobado el despliegue de otro sistema de misiles Patriot en Ucrania, lo que dicen altos funcionarios administrativos y militares al New York Times, mientras el país lucha por defenderse de los ataques rusos a sus ciudades, infraestructura y red eléctrica. La decisión de Biden se produjo la semana pasada, según decían los funcionarios, después de una serie de reuniones de alto nivel y un debate interno sobre cómo satisfacer las necesidades apremiantes de Ucrania de reforzar las defensas aéreas sin poner en peligro la preparación para el combate de Estados Unidos. El nuevo sistema Patriot, el segundo que Estados Unidos envía a Ucrania, va a provenir de Polonia, donde ha estado protegiendo una fuerza de rotación de tropas estadounidenses que van a regresar a Estados Unidos. El sistema podría desplegarse en el frente de Ucrania en los próximos días, según apuntaban funcionarios estadounidenses, dependiendo del mantenimiento o modificaciones que necesite. Precisamente en Estados Unidos, varios buques de guerra están siguiendo la flota rusa que pasó próxima al estado de Florida en su ruta hacia Cuba, es lo que informaron fuentes oficiales estadounidenses al diario Miami Herald del grupo McClatchy. Según anunciaron funcionarios estadounidenses a ese medio, la Marina de Estados Unidos desplegó buques de guerra y aviones después de que los buques enviados por Moscú navegaran este martes a menos de 30 millas de la costa del sur de Florida. El diario especificó que el despliegue estadounidense incluye 3 destructores, el US Traxton, el US Donald Cook y el US Delbert D. Black, así como un barco guardacostas, el Stone, y un avión de patrulla marítima Boeing P-8. Se espera que la llegada de la flotilla rusa a La Habana se realice este miércoles. Se trata de un destacamento de la Marina de Guerra con una moderna fragata y un submarino de propulsión nuclear que ha generado gran expectación dentro y fuera de Cuba por su simbolismo geopolítico. Miramos también a Macron. Si bien afirmó estar dispuesto a debatir con Marine Le Pen antes de las elecciones europeas, el jefe de Estado cree que ella no acudió a la reunión y que las condiciones que ha fijado, es decir, la dimisión del presidente, este último rechaza el debate. Sobre la hipótesis de su dimisión, el jefe de Estado francés quiso, dice, retorcerle el cuello a este pato que nunca existió, calificando esta posibilidad de absurda. En cuanto a su participación en la campaña electoral legislativa, Emmanuel Macron asegura que no tiene intención de hacer más campaña que la que hizo en 2017 y 2022 y piensa dejar esta tarea a Gabriel Attal, el primer ministro. Dice que con los líderes de la mayoría que están ahí a su lado. Miramos a la OTAN. Los países miembros de la OTAN deben prepararse para un escenario de guerra prolongada con Rusia, aumentando su gasto en defensa y reforzando sus capacidades industriales, es lo que sugiere un nuevo informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington. El informe, titulado ¿Está la OTAN preparada para la guerra?, fue publicado este martes por el think tank y evalúa los esfuerzos que ha tomado la alianza para reforzar la defensa y la disuasión desde la Cumbre de Madrid del 2022. Las conclusiones se presentan un mes antes de la Cumbre del 75 aniversario del bloque militar en Washington.
Washington. En el documento, los analistas señalaron que en los últimos 2 años los países de la OTAN han hecho progresos significativos en la preparación para un posible conflicto con Moscú. Esto se debe, en gran parte, al consenso adoptado en la cumbre de Madrid, donde Rusia fue calificada como la principal amenaza para la seguridad. Mirando a la OTAN, les contamos que la entrega de aviones de combate MiG-29 a Ucrania por parte de Eslovaquia en 2023 fue ilegal, es lo que declara este martes el secretario de Estado del Ministerio de Defensa de la República Eslovaca, Igor Melicher. En su cuenta de Facebook ha informado que el año pasado el exministro de Defensa, Jaroslav Naz, justificó la donación de 13 cazas por un análisis de expertos, pero la verdad ha salido a la luz. Dice que ahora es evidente que no existe ningún material oficial del Ministerio de Defensa que autorizara al exministro a dar este paso. Melicher recordó que la Constitución eslovaca prohíbe a un gobierno que dimite, que está en funciones, dar pasos importantes en política exterior, y que el envío de cazas por valor de más de 500 millones de euros es sin duda un paso de este tipo. En este contexto, Melicher anunció que prepara una demanda al respecto contra Naz. Pendientes también de Polonia, dice que Rusia podría estar almacenando hasta 100 ojivas nucleares en el óblast de Kaliningrado, ubicada aproximadamente a 260 kilómetros de Varsovia, es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslav Sikorski. El 11 de junio, durante la conferencia para la recuperación de Ucrania en Berlín, esta declaración además coincide con el inicio por parte de Rusia de la segunda fase de ejercicios que simulan el lanzamiento de armas nucleares tácticas. El mismo día, Bielorrusia anunció su participación un día antes. El óblast de Kaliningrado limita con 2 miembros de la OTAN, Polonia al sur y Lituania al norte y al este. Sikorski destacó la proximidad de Polonia a Bielorrusia, un aliado clave de Moscú que, según se informa, alberga armas nucleares tácticas rusas. Dice que esto significa que es muy probable que se produzca un ataque a la Unión Europea. Miramos también a Hungría. No va a participar en los próximos esfuerzos de la OTAN por apoyar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa, pero tampoco se va a oponer a que lo hagan los demás socios de la Alianza Atlántica. Es lo que anuncia este miércoles en Budapest el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Dice que ningún personal húngaro va a participar en las actividades que se van a acordar en la próxima cumbre en Washington. Es lo que apuntaba Stoltenberg en rueda de prensa junto a Víktor Orbán. Hay respuesta por parte de Orbán. Dice que no somos niños. Lo escuchamos. There are 2 guarantees we have. One is the Hungarian government, and the other is, of course, the Secretary General of NATO, who quite clearly elaborated that he does not have any intent to this end, and the Hungarian government has a very clear stance on the Ukrainian-Russian war. We are not children. It is not worth chasing illusions. This is a very, very difficult political issue. The whole invasion of Russia raises a lot of issues in the global politics as well. It is not easy in this situation to find the appropriate. Pendientes de la OTAN, miramos también a Estados Unidos. Estamos a nada, poco más de 15 minutos para conocer el dato de IPC. Pendientes también el día de hoy de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Allí tenemos desplazado precisamente a nuestro compañero José Antonio Bizner, que nos va a hacer una previa, las claves que se esperan de un día importante hoy para la economía de Estados Unidos. ¿Qué tal? José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenos días desde aquí, desde Nueva York, donde en apenas media hora, 32 minutos, se conocerá el dato de inflación en Estados Unidos. Se espera que se reduzca del crecimiento del 0,3% mensual a un crecimiento del 0,1%. Se espera también que ese dato de inflación se quede en el 3,4%. Es decir, el mismo dato que teníamos en el mes anterior. Se espera que la subyacente caiga en términos interanuales 0,1, pero que se mantenga, sin embargo, en términos mensuales 0,3, con el 0,3 que también tuvimos en el anterior dato que conocimos. En el dato intermensual de la inflación normal se espera una caída del 0,3 al 0,1. Ojo, porque el 3,4 de la inflación normal que se espera y el 3,5 de la inflación subyacente son demasiada inflación para una FED que ya está reunida desde ayer. Los miembros del FONC tienen que decidir hoy no solo qué hacer con la política monetaria, que todo indica a que se mantendrá en el mismo punto en el que está ahora mismo, no habrá bajadas, no habrá movimientos, pero vamos a conocer la previsión de inflación, la previsión de crecimiento y cuáles son esas previsiones que a la FED le hace pensar que todavía podría haber un movimiento de bajada de tipo de interés este año. El mercado aquí en Wall Street espera no 1, sino incluso 2 o 3. Si el movimiento inflacionario sea de una reducción importante a partir de las 8:30 aquí, costa este de Nueva York, Estados Unidos,
alrededor de las 2:30 allí en horario central europeo, por lo que todo está listo para que la FED tome decisión, para que la FED explique las previsiones económicas y antes veremos enseguida en media hora aquí en Negocios Televisión cuál es el dato definitivo, 3,4, 3,5, ahí el mercado sí va a tener una reacción importante. Enseguida lo vemos, Sergio. Gracias, José Antonio. Pues pendientes de los mercados, de si hay o no sorpresas con el dato de IPC también de esta reunión clave, como saben, son de las 7:30. Vamos a estar muy pendientes de la decisión de la Reserva Federal. Miramos ahora a las Fuerzas Armadas de Rusia. Han destruido este miércoles una base aérea de las tropas de Ucrania y un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con Defensa, como resultado del ataque con armas de precisión de largo alcance desde el aire y tierra y drones, también fueron alcanzadas zonas de estacionamiento de aeronaves y la infraestructura de la base, así como puntos de preparación de embarcaciones sin tripulación para su uso y depósitos de municiones y explosivos. Además, durante esta jornada, los medios de defensa antiaérea derribaron 9 misiles táctico-operativos ATACMS de fabricación estadounidense, 2 bombas aéreas guiadas Hammer de producción francesa, 3 proyectiles de lanzacohetes múltiples Olilla, así como 61 drones. El gobierno de Rusia ha reclamado hoy a Dinamarca que libere inmediatamente a una mujer rusa detenida ayer por supuestamente espiar a favor de Moscú y ha recalcado que Copenhague no ha presentado prueba alguna sobre sus supuestas actividades ilegales. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha afirmado que Moscú supervisa la situación de la detenida y ha afirmado que la embajada de Rusia en Dinamarca está preparada para darle toda la asistencia consular necesaria. Dice que parece que Dinamarca, que dice respetar el Estado de Derecho, ha empezado a limpiar a su propia población bajo el pretexto de supuestas actividades de espionaje en un intento de desacreditar organizaciones de compatriotas y forzar a líderes y participantes a que abandonen su apoyo a Rusia. Es lo que argumenta Exteriores a través de un comunicado. Ha manifestado que todo ciudadano ruso que viva o lleve a cabo actividades legalmente en Dinamarca podría ser atacado por los servicios especiales daneses, antes de especificar que no solo los ciudadanos rusos de a pie son perseguidos en el país, sino también representantes de empresas honestas y personas que hablan en favor de un diálogo para normalizar las relaciones con Rusia. Miramos de nuevo al Ministerio de Defensa ruso. Dice que el distrito militar de Leningrado está usando misiles Iskander equipados con munición de entrenamiento especial junto con las tropas bielorrusas en sus ejercicios militares. Bielorrusia comparte frontera con Polonia y la semana pasada un analista militar ruso dijo que sería el país ideal para atacar con misiles nucleares tácticos en caso de que estallara una guerra con la OTAN. Decía literalmente que se asignan 2 misiles nucleares a cada ciudad, solo harán falta unos 30 o 40. Dice que esto es solo una salva de una división de Iskander. En 10 o 15 minutos, dice, tanto el Estado de Polonia como el pueblo polaco podrían desaparecer. Pendientes también de Ucrania, les contamos nuevos ataques. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron una vez más los sistemas de misiles antiaéreos desplegados por los rusos en Crimea en la noche del 11 al 12 de junio. Esta vez los informes indican que una salva de misiles tuvo como objetivo un batallón ruso de misiles antiaéreos S-300 cerca de Belbek y 2 batallones de misiles antiaéreos S-400 cerca de Belbek y Sebastopol. El Estado Mayor confirmó los impactos en las áreas objetivo designadas. En particular, fueron destruidos 2 radares de los sistemas S-300 y S-400. Se está recopilando información sobre el tercer radar. Además, se registraron detonaciones de municiones en las 3 zonas donde están estacionados los batallones de misiles antiaéreos rusos. Según se informa, el ejército ucraniano atacó el cruce de transbordadores en la ocupada Kerch con misiles ATACMS de largo alcance proporcionados por Estados Unidos durante la noche del 30 de mayo. 2 transbordadores rusos sufrieron daños significativos, según el Estado Mayor de Ucrania. Miramos también a los Países Bajos. Van a entregar sus primeros aviones de combate F-16 a Ucrania este verano, poco después de Dinamarca. Es lo que apunta la ministra de Defensa holandesa Kajsa Ollongren en una entrevista con la revista Pravda Europea publicada este 12 de junio. La ministra presentó un calendario más pesimista en mayo, cuando dijo que los primeros F-16 holandeses comenzarían a llegar a Ucrania recién en otoño. Los Países Bajos se han comprometido a entregar 24 de sus aviones de 4ª generación fabricados en Estados Unidos a Ucrania, mientras Kiev busca reforzar su fuerza aérea, además de los F-16 prometidos por Dinamarca, Bélgica y Noruega. Miramos de nuevo a Rusia. Les contamos que el proceso de retirada de las fuerzas de paz rusas del Karabaj de Azerbaiyán, donde estaban estacionados temporalmente después de la Segunda Guerra de Karabaj de 2020, se ha completado. Es lo que apunta el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán. El personal, las armas y el equipo del contingente de mantenimiento de la paz abandonaron por completo el territorio de Azerbaiyán. Cabe señalar que en abril el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la retirada del contingente ruso de mantenimiento de la paz de Karabaj.
Hajiyev, asistente del presidente de la República de Azerbaiyán y jefe del Departamento de Política Exterior de la Administración Presidencial, anunció que las máximas autoridades de ambos países acordaron la pronta retirada de las fuerzas de paz rusas de Azerbaiyán, según la declaración trilateral firmada el 10 de noviembre de 2020. Dijo además que el proceso ya estaba en marcha con los ministerios de defensa de Azerbaiyán y Rusia coordinando los pasos necesarios. Miramos también a India, que va a estar representada en la conferencia sobre Ucrania prevista para los días 15 y 16 de junio en Suiza, pero Nueva Delhi aún no ha decidido el nivel de participación. Así lo afirma en una sesión informativa el primer viceministro de Asuntos Exteriores de la India, Vinay Quatra. La India va a participar al nivel apropiado en la conferencia de paz que se celebra en Suiza. Dice que las discusiones sobre este tema están actualmente en curso. Una vez que se decida quién será el representante indio, estaremos, dice, encantados de compartir esta información. Anteriormente, el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que India representaría la voz del sur global en la reunión en Suiza. Pendientes también de los BRICS, les contamos que Cuba enfatiza la contribución de los países BRICS al equilibrio internacional y que está interesada en sumarse a grupos, lo que declara hoy en Moscú el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez Parrilla, al comentar su participación en la reunión ministerial del grupo celebrada en Nizhny Novgorod. Dice literalmente que permitió también enfatizar el interés de Cuba de formar parte del grupo BRICS, lo que aseguraba el jefe de la diplomacia cubana durante una reunión con su homólogo ruso Sergei Lavrov. El canciller cubano agradeció la hospitalidad de Rusia y de Nizhny Novgorod durante la muy exitosa celebración de la reunión ministerial de los BRICS. Miramos también a G7, les contamos que los líderes del grupo de los 7 van a pedir a China que deje de permitir y sostener la guerra de Rusia contra Ucrania, según un borrador de declaración al que tuvo acceso la agencia Bloomberg. Los aliados de Kiev están acusando a Beijing de proporcionar a Rusia tecnología y piezas, ya sea que se encuentran en armas o necesarias para construirlas, ayudando a los esfuerzos de Moscú para sortear oleada tras oleada de restricciones comerciales del G7 sobre muchos de esos productos. Los materiales prohibidos suelen llegar a Rusia a través de terceros países como China y Turquía o de redes de intermediarios. Los líderes del G7 que expresan su preocupación por el exceso de capacidad china. Según publica el diario Nikkei Asia, se espera que los países del G7 muestren su preocupación por la sobreproducción en China respaldada por un exceso de apoyo gubernamental en una cumbre que va a arrancar este jueves en Italia. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia también van a discutir cómo contrarrestar los controles chinos a las exportaciones de minerales clave, incluidos el germanio y el grafito, y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con la anfitriona, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Miramos también a la economía de Reino Unido. Se estancó en abril después de un fuerte repunte en el primer trimestre del año, cuando el abril más lluvioso en más de una década afectó al sector de servicios y a la construcción. El Producto Interno Bruto se mantuvo sin cambios entre marzo y abril, coincidiendo con las expectativas de los analistas, y fue un 0,7% más alto en los 3 meses hasta abril, en comparación con el periodo de 3 meses anteriores, lo que dice este miércoles la Oficina de Estadísticas Nacionales. El mes de estancamiento de la actividad sigue a un repunte del 0,6% en el primer trimestre, que puso fin a la recesión técnica del año pasado. Miramos también a la economía china. Les contamos que la tasa de inflación de China en mayo fue del 0,3%, por debajo de las expectativas del 0,4% de los economistas encuestados por Reuters. La cifra se mantuvo sin cambios desde abril. El índice de precios al consumidor de China aumentó 3 décimas, un 0,3% interanual en mayo, al mismo ritmo observado en abril. La lectura no cumplió con las expectativas de un crecimiento del 0,4% en el periodo informado. La inflación del IPC de China llegó al menos 0,1% intermensual en mayo frente al aumento del 0,1% de abril. Peor, eso sí, que el 0% esperado. El índice de precios al productor de China cayó un 1,4% interanual en mayo frente a la caída anterior del 2,5%. La previsión del mercado era una caída del 1,5%. Hoy todos pendientes de la Reserva Federal, que comenzó este martes su reunión de política monetaria de 2 días. Va a concluir el miércoles con la decisión sobre la política de tipos de interés y una conferencia de prensa posterior en la que va a participar de nuevo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Aunque algunos indicadores muestran signos de una desaceleración de la economía, a los inversores les preocupa cada vez más que esto no sea suficiente para incentivar al Banco Central de Estados Unidos a recortar las tasas en 2024. Marco Kranovich, principal estratega de acciones de JP Morgan, advirtió que las opciones de un recorte de tipos han disminuido después del informe de empleo de mayo, que salió mejor de lo esperado. Miramos también a Argentina. El portavoz del presidente argentino, miramos a Manuel Adorni, ha dado detalles sobre la gira europea de Javier Milei, en la que no ha despejado qué va a pasar con el previsto a España. El viaje se enmarca en una gira que va a realizar en 2 tramos y que le llevará en el primero de ellos a discutir
con los líderes del G7 en Italia. En su comparecencia se ha limitado a decir que el mandatario va a recorrer España, seguramente 2 países más, pero no ha brindado más detalles sobre esta gira, alegando que está sujeta a modificación y que aún puede variar. Como no tengo confirmado todo, no lo digo. Y después el 20 de junio, por la tarde-noche, que no tengo todavía confirmado el horario, va a viajar a España, donde continuará con lo que era la gira original de él en Europa. Y el día de regreso todavía no lo tengo confirmado. ¿Cómo? Segundo viaje sobre España. No, el segundo viaje va a España. Bueno, me obligás a dar más información que no está confirmada, pero no, va a recorrer seguramente 2 países más, pero ya te digo, no tiene ninguna validez que te lo diga porque te voy a decir algo que está sujeto a modificación y no sé. Precisamente el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha anunciado que este jueves van a abrir una nueva negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo programa de ayuda al país. El Ejecutivo va a aprovechar este encuentro para además revisar el programa, acordar, negociar uno nuevo con el que pueda llegar nueva financiación y salir de las restricciones cambiarias. Respecto a su duración, Caputo ha adelantado que probablemente va a llevar un poco de tiempo, aunque no ha querido dar información concreta, ya que primero se debe acordar con el organismo internacional. En la reunión del jueves está previsto analizar la 8ª revisión del programa y se espera su aprobación inmediata, con la llegada de aproximadamente unos 800 millones de dólares. Miramos también a la eurozona. La Unión Europea acaba de emitir 6.000 millones de euros a través de una transacción sindicada de bonos con vencimiento a 2039 con éxito. La demanda se ha duplicado a la oferta de papel y sus ingresos se utilizarán para financiar programas políticos de la Unión Europea. La operación, la 6ª transacción sindicada para 2024, se refería a un nuevo bono de 6.000 millones de euros con vencimiento el 4 de octubre de 2039. El nuevo bono a 15 años tenía un rendimiento de reoferta del 3,47%, equivalente a un precio del 98,81%. Las ofertas recibidas superaron los 37.000 millones de euros, lo que equivale a una tasa de sobresuscripción de más de 6 veces. La Comisión ha emitido aproximadamente 69.000 millones de euros de su objetivo de financiación de hasta 75.000 millones para el primer semestre de 2024, el 92%, y además hay prevista una subasta de bonos de la Unión Europea el próximo 24 de junio. Pendientes hoy de los mercados, también de lo que sucedió en la sesión de ayer con el S&P y el Nasdaq, que subieron a nuevos récords de cierres de martes, liderados por Apple, mientras el fabricante del iPhone alcanzaba un nuevo máximo histórico. El índice amplio del mercado ganó un 0,27%, cerrando en los 5.375 puntos, mientras que el Nasdaq añadió un 0,88% para cerrar en 17.343. Ambos índices también alcanzaron nuevos máximos históricos durante el día. Por otro lado, el Dow Jones perdió 120 puntos, o un 0,31%, para finalizar en 38.747. El martes los inversores parecían estar recogiendo beneficios de la estrella de la inteligencia artificial Nvidia y rotando hacia el juego emergente de inteligencia artificial de Apple, que acaba de revelar nuevas características que podrían provocar una ola de actualizaciones del iPhone, según apuntaban analistas. El fabricante del iPhone alcanzó un récord durante la sesión, el primero desde diciembre del año pasado, con un salto, una subida de casi un 7,3%. Por su parte, Nvidia perdió un 0,7%. Precisamente miramos a Apple. Tan solo un día después de que sus acciones recibieran con frialdad su estrategia en inteligencia artificial, el gigante de la manzana se disparó hasta un 7,26% en Wall Street, hasta marcar máximos históricos en $207 por título. El jefe de software de la compañía, Craig Federighi, aseguró que desde Apple creen que el papel de la IA no es solo reemplazar a los usuarios, sino también empoderarlos. La firma de Cupertino presentaba en sociedad a Apple Intelligence durante su conferencia mundial de desarrolladores que ha tenido lugar los últimos días. Los inversores han dado la bienvenida después de descubrir la apuesta de la empresa de la manzana para capitalizar el auge de la inteligencia artificial. Pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, económica. Ponemos el foco ya en Estados Unidos. Unos minutos, enseguida contamos, analizamos el dato de IPC. Ojo, porque hoy Powell tiene trabajo. Enseguida se lo contamos.